Hola, mi nombre es Duarte Zacapala Carlos Daniel y a continuación voy a presentar el tema lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico, o también conocido como el LES, es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos, caracterizada por una gran serie de autoanticuerpos, en particular anticuerpos antinucleares, también se conocen como ANA, en la que la lesión se debe sobre todo al depósito de inmunocomplejos y la unión de los anticuerpos a varias células y tejidos. La lesión de la piel, las articulaciones, el riñón y las membranas serosas es prominente, pero puede afectarse casi a cualquier órgano corporal. La presentación del lupus eritematoso sistémico es tan variable que se ha propuesto un grupo complejo de criterios de este trastorno para ayudar a los médicos y diseñar una especie de evaluación para los ensayos clínicos. Sin embargo, la enfermedad es muy heterogénea y cualquier paciente puede presentar en un conjunto cualquiera de estas características. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad bastante frecuente, con una prevalencia que puede ser desde 400 hasta 100.000 en ciertas poblaciones, aunque esta enfermedad debuta a menudo cuando una persona está en la tercera o su cuarta década. Puede manifestarse también en cualquier edad, incluso al principio de la infancia, como muchas enfermedades autoinmunitarias. El lupus eritematoso sistémico afecta sobre todo a las mujeres, con una relación mujer-hombre de 9 a 1 para el grupo de edad reproductiva de entre 17 a 55 años. En comparación, la relación mujer-hombre es solo de 2 a 1 en lo que se refiere al desarrollo de la enfermedad durante la infancia o pasados los 65 años de edad. La prevalencia de la enfermedad es de 2 a 3 veces mayor en los sujetos de raza negra e hispanos que en los de raza blanca. A continuación, en la tabla que están observando, se presentan algunos de los criterios revisados para la clasificación del lupus eritematoso sistémico. Como pueden observar en la parte izquierda, vienen tanto los criterios clínicos, los criterios inmunológicos y del costado derecho, la definición o características de estas. Esta clasificación se propuso inicialmente en 1977 con la intención de identificar a pacientes en estudios clínicos. Al paciente se le clasifica como afectado por lupus eritematoso sistémico si están presentes cuatro de los criterios clínicos e inmunológicos en cualquier momento. No es necesariamente que sean a la vez, incluido al menos uno clínico y uno inmunológico. Espectro de anticuerpos en el lupus eritematoso sistémico. La principal característica de la enfermedad es la producción de anticuerpos. Parte de los anticuerpos reconocen componentes nucleares y citoplásmicos, mientras que otros se dirigen contra antígenos en la superficie de los eritrocitos. Parte de su valor en el diagnóstico de los pacientes con esta enfermedad, estos anticuerpos tienen un significado patogénico importante, evidentemente, como por ejemplo en la glomerulonefritis, mediada por evidentemente inmunocomplejos, tan típica de esta enfermedad. También se encuentran anticuerpos en otras enfermedades inmunitarias, muchas de las cuales tienden a asociarse a tipos específicos de anticuerpos que se presentan en la tabla que estamos observando. En esta se presentan cuáles son los autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunitarias sistémicas. Se observa en la enfermedad la especificidad del anticuerpo, la positividad medida en porcentajes y las asociaciones morbosas. Que un ejemplo sería, perdón, la enfermedad esclerosis sistémica, que tiene como la especificidad del anticuerpo un ADN topoisomerasa 1, que este tiene una positividad del 30 al 70%. Una enfermedad cutánea difusa, una enfermedad pulmonar, específicos frente a esclerosis sistémica. Anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares pueden agruparse, en cuatro categorías.
Entonces estamos observando, la primera sería anticuerpos frente al ADN, anticuerpos frente a las histonas, anticuerpos frente a proteínas diferentes a las histonas, mudas al ARN y anticuerpos frente a antígenos nucleolares. El método más utilizado para detectar los anticuerpos antinucleares es la inmunofluorescencia indirecta, que puede identificar anticuerpos que se unen a varios antígenos nucleares, incluidos el ADN, el ARN y las proteínas, llamados en conjunto anticuerpos antinucleares genéricos. El patrón de fluorescencia nuclear indica el tipo de anticuerpo presente en el suero del paciente. Se reconocen varios patrones básicos que vamos a observar ahorita en una imagen. Un patrón de tinción homogéneo o difuso puede reflejar la presencia de anticuerpos frente a la cromatina, histonas y en ocasiones el ADN bicatenario. Un patrón de tinción anular o poriférico es con frecuencia indicativo de anticuerpos frente al ADN bicatenario y a veces a proteínas de la cubierta nuclear. Un patrón citromérico, es indicativo de anticuerpos específicos frente a centrómeros. Este patrón se observa a menudo en pacientes con esclerosis sistémica. Un patrón moteado se refiere a la presencia de motas uniformes o de tamaño variable. Este es uno de los patrones más frecuentes observados en la fluorescencia, por lo tanto, el menos específico. El patrón nuclear se refiere a la presencia de algunas manchas definidas de fluorescencia dentro del núcleo y representa anticuerpos frente a ARN. Este patrón se describe con más frecuencia en pacientes con esclerosis sistémica. Los patrones de fluorescencia no son absolutamente específicos del tipo de anticuerpo y como puede haber muchos anticuerpos, son frecuentes las combinaciones de patrones. Se están realizando intentos de sustituir los análisis microscópicos por análisis cuantitativos de anticuerpos frente a antígenos nucleares específicos y otros antígenos. De hecho, pueden detectarse anticuerpos frente al ADN bicatenario y también conocido como antígeno SMIC mediante análisis más cuantitativos y son prácticamente diagnósticos de lupus eritematoso sistémico. No obstante, el patrón de tinción tiene valor diagnóstico y la prueba se sigue utilizando. Bueno, como podemos observar, estos son los patrones de tensión de los anticuerpos antinucleares. Como podemos observar en el fragmento indicado con la letra A, la tensión homogénea o difusa de los núcleos es típica de los anticuerpos reactivos frente al ADN, los nucleosomas y las histonas, y es frecuente en el lupus eritematoso sistémico. En la parte B se observa un patrón moteado con anticuerpos contra varios antígenos nucleares, incluidos SM y RNP. El patrón de tinción en la parte C de los anticuerpos contra el centrómero se observa en algunos casos de esclerosis sistémica, que ya lo hemos mencionado, y evidentemente en algunas otras enfermedades. Y para terminar en el fragmento de la letra D, un patrón nucleolar es típico de los anticuerpos contra proteínas nucleolares. Vamos con la patogenia de la enfermedad. El efecto fundamental del lupus eritematoso sistémico es un fallo en los mecanismos que mantienen la autotolerancia. Aunque sigue sin conocerse qué causa este fracaso de la autotolerancia, como ocurre en la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias, intervienen factores tanto genéticos y ambientales. Unos con los factores genéticos, que muchas pruebas apoyan la predisposición general al lupus eritematoso sistémico, la asociación familiar, la asociación con el HLA y otros genes. Los factores ambientales, hay muchas indicaciones de que los factores ambientales pueden participar en la patogenia del lupus eritematoso sistémico. La exposición a la luz UV, el sesgo sexual al lupus eritematoso sistémico es atribuible en parte a las acciones de las eh, hormonas sexuales y en parte a los genes situados en el cromosoma X, independientemente de los efectos hormonales. Fármacos como la hidralazina, la procainamida
y la de penicilamina. Pueden inducir un trastorno similar al lupus eritematoso sistémico. Factores inmunitarios, perdón. Estos estudios recientes realizados a modelos de animales y pacientes han relevado varias aberraciones inmunitarias que en conjunto pueden dar lugar a una activación persistente e incontrolada de linfocitos autocorrectivos. El fallo de la autotolerancia de los linfocitos B se debe a la eliminación defectuosa de linfocitos B autorreactivos en la médula ósea. Y también los linfocitos T, perdón, colaboradores de CD4, específicos frente a antígenos de nucleosoma, también se escapan a la tolerancia y contribuyen a la producción de anticuerpos patógenos de alta afinidad. Un modelo de la patogenia del lupus eritematoso sistémico. Queda claro a partir de esta exposición que las anomalías inmunitarias en el lupus eritematoso sistémico demostradas y propuestas son variadas y complejas. No obstante, podemos intentar sintetizar los resultados procedentes de los anticuerpos en seres humanos y en los modelos animales, en un modelo hipotético de la patogenia del lupus eritematoso sistémico. Podemos observar en la imagen que la radiación UV y otros factores lesivos ambientales conducen a la apoptosis de las células. La eliminación inadecuada de los núcleos de estas células dan lugar a una gran carga de antígenos nucleares. Anomalías subyacentes en los linfocitos B y T son responsables de la tolerancia defectuosa debido a las cuales los linfocitos autocorrectivos sobreviven y permanecen funcionales. Estos linfocitos son estimulados por antígenos nucleolares propios y se producen anticuerpos contra los antígenos. Los complejos antígenos anticuerpos se unen a los receptores para el FC situados en los linfocitos B y las células dendríticas y pueden ser interiorizados. Los componentes de los ácidos nucleicos se unen a los TLR y estimulan a los linfocitos B para que produzcan más anticuerpos. El estímulo del TLR activan también a las células dendríticas para que produzcan interferones y otras citocinas, que potencian la respuesta inmunitaria y causan apoptosis. El resultado neto en un ciclo de liberación de anticuerpos y activación inmunitaria que da lugar a la producción de autoanticuerpos de alta afinidad. Mecanismos de lesión tisular. Diferentes autoanticuerpos son la causa de la mayoría de las lesiones del lupus eritematoso sistémico. La mayoría de las lesiones sistémicas se deben a los inmunocomplejos, la hipersensibilidad de tipo 3. Pueden detectar complejos ADN, anticuerpo ADN en los glomérulos y los vasos sanguíneos pequeños. También están los anticuerpos de diferentes especificidades, contribuyen al trastorno y las manifestaciones clínicas de la enfermedad, que es una hipersensibilidad de tipo 2. Y también tenemos síndrome por anticuerpos autofosfolípidos, que son los pacientes con anticuerpos anticuerpos antifosfolipídicos, pueden sufrir trombosis venosas y articulares que pueden asociarse a abortos espontáneos repentinos y a isquemia cerebral u ocular focal. Para terminar, están también las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus eritematoso sistémico, que se han atribuido a anticuerpos que atraviesan la barrera hematoencefálica y reaccionan con neuronas o receptores para varios neurotransmisores. Sin embargo, esto no se ha establecido en todos los casos. El mecanismo y relacionados a otros factores inmunitarios, como las citocinas, podrían subyacer a la disfunción cognitiva y otras anomalías del SNC que asocian al lupus eritematoso sistémico. La morfología. Los cambios morfológicos en la lesión del lupus eritematoso sistémico son sumamente variables. La frecuencia de afectación de cada órgano se muestra en la tabla que está en pantalla. Las lesiones más caracterizadas se deben al depósito de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos, los riñones, el tejido conjuntivo y también la piel.
Ahí podemos observar la prevalencia en pacientes dependiendo del porcentaje y las manifestaciones clínicas, perdón. Podremos definir esta tabla como manifestaciones clínico-patológicas del lupus eritematoso sistémico. Los porcentajes son aproximados y pueden variar con la edad, la etnia y otros factores. Estamos observando la nefritis lúpica mensajial mínima. Es muy infrecuente y se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos en el mensajio, identificados mediante inmunofluorescencia y microscopia electrónica, pero sin cambios estructurales en la microscopia óptica. La nefritis lúpica proliferativa mensajial se caracteriza por una proliferación de células mensajiales, acompañada a menudo de una acumulación de matriz mensajial y depósitos mensajiales granulares de inmunoglobulinas y complementos sin afectación de los capilares glomerulares. También tenemos la nefritis lúpica focal. Se define por la afectación de al menos el 50% de todos los glomérulos. Las lesiones pueden ser segmentarias, esto significa que solo afecta a una porción del glomérulo, o globales, afectando a todo el glomérulo. Los glomérulos afectados pueden exhibir tumefacción y proliferación de células endoteliales y mensajiales asociada a la acumulación de leucocitosis, necrosis capilar y trombos hialinos. La nefritis lúpica difusa es la forma más frecuente y grave de nefritis lúpica. La mitad o más de los glomérulos están afectados. Los glomérulos afectados muestran una proliferación a las células endoteliales, mensajiales y epiteliales, y estas producen semilunas celulares que llenan los espacios de Wommack. Los depósitos subdoteliales de inmunocomplejos crean un engrosamiento circunferencial en la pared capilar, formando estructuras en asa de alambre en la microscopia óptica. La nefritis lúpica membranosa se caracteriza por el engrosamiento difuso de las paredes capilares debido al depósito subepitelial de inmunocomplejos, similar a la nefropatía membranosa idiopática. Los inmunocomplejos suelen acompañarse de una mayor producción de materia similar a la membrana basal, lo que le da lugar a agujeros o spikes en la tinción de plata. La nefritis lúpica esclerosante avanzada se caracteriza por esclerosis de más del 90% de los glomérulos y representa una nefropatía terminal. En la piel, un eritema característico afecta a la cara a lo largo del puente de la nariz y las mejillas. El hexactema mariposa. En aproximadamente el 50% de los pacientes, pero también puede verse un hexatema parecido en las extremidades y en el tronco. También aparecen urticarias, ampollas, lesiones maculopapulosas y úlceras. La exposición a la luz del sol incita o acentúa el eritema. Perdón. El aspecto histológico de las zonas afectadas es de una generación macular de la capa basal de la epidermis, como se muestra en la imagen. En la epidermis hay un edema variable e inflamación perivascular. Puede destacar la vasculotitis con necrosis fibrinoide. En articulaciones, la afectación articular suele corresponder a una sinovitis no erosiva con escasa deformidad, lo que contrasta con la artritis reumatoide. El sistema nervioso central, aunque en el pasado se señaló que las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus eritematoso sistémico podían deberse a una vasculitis aguda, en estudios histológicos realizados en el sistema nervioso de estos pacientes, pocas veces se identifica una vasculotitis significativa. En cambio, a veces se observa una oclusión no inflamatoria en los vasos pequeños por una proliferación de la íntima que puede deberse al daño endotelial causado por anticuerpos o inmunocomplejos. Pericarditis y afectación en otras cavidades serosas. La inflamación del recubrimiento seroso puede ser aguda, subaguda
o inclusive crónica. Durante la fase aguda, superficies mesoteliales están cubiertas a veces de exudado fibrinoso. Más tarde se engruesan, se hacen opacas y se cubren por un tejido fibroso velloso que puede provocar una obliteración parcial o total de la cavidad serosa. Puede haber derrames pleurales y pericárdicos. La afectación del aparato cardiovascular puede manifestarse como una lesión en cualquier capa del corazón. Hay afectación pericárdica sintomática o asintomática en hasta 50%, en el 50% de los pacientes. La miocarditis es menos frecuente y puede causar una taquicardia en reposo y alteraciones electrocardiográficas. La endocarditis valvular era más frecuente antes del uso generalizado de los corticosteroides. Esta endocarditis estéril adopta la forma de depósitos verrugosos únicos o múltiples de 1 a 3 milímetros que pueden formarse en la superficie de cualquier válvula cardíaca, de forma característica en la superficie de las válvulas. En comparación, las vegetaciones de la endocarditis infecciosa son mayores, mientras que la cardiopatía reumática son menores y se limita a las líneas, de cierre de las válvulas. Cada vez más pacientes desarrollan una enfermedad arterial coronaria que se manifiesta por angina o infarto de miocardio. Esta complicación puede verse en pacientes jóvenes con una enfermedad prolongada y es especialmente prevalente en los que han sido tratados con corticosteroides. El vaso, la esplenomegalia, el engrosamiento capsular y la hiperplasia folicular son características frecuentes. Las arterias peniliciadas centrales pueden mostrar una hiperplasia concéntrica de células musculares lisas, y de la íntima, lo que produce lesiones en las capas de cebolla. En los pulmones, además de la pleuritis y los derrames pleurales acompañantes, algunos casos se complican con una fibrosis intersticial crónica y una hipertensión pulmonar secundaria. En otros órganos y tejidos, los cuerpos de lupus eritematosos o hematoxinófilos en la médula ósea u otros órganos son muy sugestivos de lesión del lupus eritematoso.